Bendito sea el Señor. Hosana al Rey de Reyes. Canta con júbilo. Hosana al Altísimo Señor del universo. Hosana. Él es Rey. Mis amados, que el Señor les bendiga esta noche. Es una bendición muy grande el poder compartir con ustedes. Y vamos a la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 21, versículo número 5. Dice así: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto es lo que Israel nunca logró entender desde el momento en que Dios los sacó de Egipto. Ellos venían conformados de acuerdo a la idolatría, costumbres, ideas, pensamientos que se les habían enseñado en Egipto. Y como bien se dice, ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió del corazón de ellos. Y es triste y lamentable ver la condición de la idolatría que este pueblo traía. La idolatría en ellos llegó a crecer tanto, literalmente fue lo que los destruyó. Llegó a crecer tanto que hermanos, que literalmente hubo una etapa donde ya no se pudo hacer nada por ellos. Y lo primero que nosotros debemos de entender es que cuando Cristo nos llama a su evangelio, nos llama a celebrar la fiesta, hermanos, de nuestra redención, siendo nueva masa. Ya lo hablamos, siendo una nueva masa. Porque en el reino de Dios no existe el reciclaje. En el reino de Dios dice aquí: todo es hecho nuevo. Entonces hay que considerar este principio porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, hermano, el llamado de Dios es a despojarnos de las diferentes formas de idolatría, costumbres, leyes, ideas, pensamientos que quedaron bien injertados en nuestra vida. Usted sabe que cuando conocemos a Dios, siempre hay un antes y hay un después. Hay un antes y un después. Siempre. Entonces, en el antes hay toda una formación, hermanos, de levadura, toda una formación de enseñanzas, costumbres, ideas, pensamientos, leyes, etcétera, etcétera. Todo lo que aprendimos en el mundo. Pero ahora aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Cristo vive en nosotros y ahora somos llamados a una nueva vida, una nueva masa, una nueva idea, un nuevo pensamiento. El apóstol Pablo dice: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Eso manifiesta el deseo del corazón de Dios de que nos convirtamos en una nueva masa. Porque en el reino de Dios no hay reciclaje. Entonces hay que considerar esto, porque el llamado que Dios nos hace es a despojarnos de las diferentes formas de la idolatría de este mundo. En Colosenses capítulo 3, en el versículo 5, dice la palabra del Señor así: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Lo terrenal son los ídolos terrenales. Haced morir lo terrenal. Bueno, de acuerdo a nuestro estudio, ahí encierra muchas cosas, pero haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí menciona 5 cosas importantes que hay que considerar que son idolatría. Primero, fornicación. Estas son inmoralidades sexuales, todo tipo de inmoralidades sexuales. Y tristemente en las iglesias hoy se escucha de muchas inmoralidades sexuales de todo tipo y aberraciones que existen. Esas son ídolos, han afectado el caminar de mucha gente. Son ídolos que no se aprendieron en la iglesia. Esos ídolos se traen de Egipto. Ahora, primer, fornicación, inmoralidad sexual. Lo segundo,
impureza. Segundo ídolo, impureza. Estos son pensamientos morbosos, pensamientos inmorales, pensamientos de desconfianza. Esto puede incluir inclusive el celo, los celos. Hay mujeres celosas, y mujeres que andan desconfiando, y hombres que andan desconfiando de su pareja. O sea, no entiendo. Pero lo que la Biblia sí dice, hermanos, pues digo, no entiendo por qué una familia, una pareja va a estar juntos para estar así, desconfiando unos de los otros. Entonces, pero estos son ídolos. Si usted se fija bien, la gente, los que son celosos a veces tratan de controlar eso, pero no pueden, porque la idolatría, ese ídolo ya está fuerte. Entonces, hermanos, pensamientos morbosos o inmorales, eso es la impureza. Pasiones desordenadas, estas ya son acciones indecentes o morbosas también. Y luego dice, cuarto, malos deseos. Estas son codicias depravadas, codicias malas, malos deseos, malos impulsos. Y luego, quinto, dice avaricia. Eso es la tendencia de amontonar dinero. Y hay todavía personas dentro de los vínculos cristianos que han sido atados, presos, atados por este ídolo, la avaricia, amontonar dinero. Y luego Pablo dice que es idolatría. Y mis hermanos, quiero recordarles que ningún idólatra tendrá parte en el reino de los cielos. La Biblia es clara y dice, haced morir. Hagan morir estas cosas en usted. No dejen que esto se vaya creciendo más todavía, ni vayan a caer presa de estos niveles de idolatría. Usted sabe que el asunto de la sexualidad en muchos se ha convertido en un ídolo que está afectando inclusive la buena relación de pareja. Para muchos la sexualidad es un ídolo y que poco a poco los va controlando hasta que los va a destruir. Entonces, hermano, hay que considerar que el verdadero problema del ser humano no radica solamente en el hecho de ver un ídolo así de piedra o de madera. El verdadero problema del ser humano empieza en la idolatría que hay adentro, los deseos pecaminosos, las cosas, la influencia del mundo en nosotros. A eso téngale mucho temor. Porque el ídolo de afuera, o sea, el ídolo solamente es la punta del iceberg, como dicen por ahí, es solamente el reflejo del verdadero problema que está en el corazón de los seres humanos. Note lo que dice el Salmo 115, un salmo muy conocido, hermanos, que muchos evangélicos se lo pueden de memoria. Salmo 115, versículo número 4. Vamos a leer desde el versículo 3. Dice, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. 115:3, 115:4. Los ídolos de ellos son plata y oro. Obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen nariz, mas no respiran, no huelen. Manos tienen, pero no pueden palpar. Tienen pies, pero no pueden andar. No hablan con su garganta. Pero lo grave, realmente grave del asunto es lo que está en el versículo 8. Dice, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Lo que está diciendo es que no es el ídolo el que hace al hombre, sino el hombre hace al ídolo. Obra de manos de hombres. Y el punto determinante acá es, hermanos, que lo hacen
Cuando un hombre hace un ídolo, lo hace de acuerdo a lo que hay en su corazón. El verdadero problema inicia ahí. La idolatría palpable solamente o religiosa solamente es la parte visible del verdadero problema. Entonces, hermano, semejantes a ellos son los que los hacen. Y también semejantes, o sea, el ídolo se parece a la semejanza del que lo hizo. Y oiga, y la gente que pone su mirada, que confía en este ídolo, se vuelve semejante al ídolo, que al mismo tiempo el ídolo se parece al que lo hizo. Entonces, hermanos, nos vamos a dar cuenta que el problema no empieza en sí, en el ídolo, sino en el corazón del que lo hace. Y usted sabe cómo funciona esto. Como un ídolo es una necesidad que guarda tradiciones. Por eso es que en cada pueblo generalmente hay ídolos que les recuerdan el día de la celebración de eso. Tradiciones. Y hay mucha gente que va en el camino del evangelio, pero que no quiere dejar su antigua vida. No quiere dejar su forma de ser, no quiere dejar las costumbres y las cosas que aprendió en el mundo. Usted sabe que un niño cuando nace en un criterio de inocencia. Pero sus padres le empiezan a meter sus primeros niveles de idolatría. Y luego la sociedad se encarga de meter un poco de enseñanzas y cosas, tradiciones y un sinfín de situaciones que en el niño eso, entre más él va creciendo, también su ídolo va creciendo y se va pegando tanto a esas tradiciones. Por eso es que este fue el problema de Israel, hermanos. Israel venía totalmente acoplado a los ídolos de Egipto. O sea, ellos a cada momento, y usted los va a encontrar 38 años después de haber salido de Egipto, usted va a encontrar todavía un relato donde hay pueblo hablando y diciendo volvámonos a Egipto. Hermanos, 38 años después de andar en el desierto. ¿Se imagina usted? O sea, esta era gente que nunca iba a cambiar. Los ídolos estaban tan formados. Y por eso le digo, mi hermano, mire, debemos de entender el caminar, debemos de comprender dónde estamos y hacia dónde vamos, debemos de entender por qué Dios nos sacó de Egipto, por qué Dios nos llamó de allá, nos puso aquí y nos lleva hacia la eternidad, pero como un nuevo pueblo, un pueblo diferente, cambiado. Usted no se puede dar el lujo de decir, mire hermano, yo no puedo cambiar, yo así soy, porque ese fue el problema que destruyó a toda la generación que salió de Egipto. Y les soy honesto, en las iglesias hay un poco de gente terca, hermano, que así dicen, no, yo no puedo cambiar, hermano. Bueno, usted considere, pero se lo vuelvo a repetir, ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Entonces, hermano, mire, Israel estaba en una condición donde estuvieron hasta dispuestos a morir por su ídolo y no cambiar. Y así hay mucha gente en las iglesias, están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias y no cambiar. No pueden perdonar porque les enseñaron en el mundo a no perdonar, pero quieren ser perdonados por Dios. O sea, bien curioso, ¿no? Vea el verdadero problema de Israel. En el libro de Números, capítulo 14, en el versículo número 28, dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Verso 28, dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Y qué es lo que habían hablado a los oídos de Jehová? Bueno, lo que habían dicho es que ellos preferían morir y no cambiar sus costumbres. Porque todo el problema de Israel es que ellos salieron como un pueblo esclavo. Ellos habían aprendido
todas las costumbres, mañas, idolatrías de Egipto. Pero ahora Dios los saca a hacerlos una nueva nación con un nuevo pensamiento, un nuevo pensar, pero ellos siguen atados a la idolatría con la cual fueron enseñados. Entonces, cuando Dios les pide que cambien esa mentalidad, que traten de entender que son diferentes ahora, un pueblo libre, ya no son esclavos, y Dios dice, miren, ahora conquisten esta tierra, piensen como personas conquistadoras, libres, pero ellos están atados por la esclavitud de la idolatría de Egipto. Cuando Dios les pide que cambien esa mentalidad, ellos prefieren morir y no cambiar. Con todo respeto, una vez más se lo digo, sí que hay gente terca en las iglesias, hermano. Prefieren morir y dicen, no, hermano, yo así soy. Celoso más que el diablo, dice, yo así soy. Triste, hermano. Entonces, dice el verso 1 del capítulo 14 de Números, esto fue lo que habló el pueblo de Israel. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, note, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, oiga lo que dijeron, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Y el hecho de estarse acordando, el pensar en Egipto, lo que determina es la no definición de este pueblo. Es un pueblo que no entiende para dónde va. Es un pueblo que no logra comprender, no tiene definición y prefieren morir. Para ellos era más preferible volver a Egipto, que es de donde sus tradiciones, o sea, había una desesperación en el interior de ellos por regresar a sus tradiciones, a sus cosas. Y así hay mucha gente, hermano. Mire, hoy con esto de la cuarentena, el corazón de muchos va a ser probado, porque ya pasó bastante tiempo, varios meses, y no nos hemos podido congregar. Y Dios va a probar el corazón de algunos hermanos. De hecho, algunos me han informado, algunos nuevos que no se congregaban, me han buscado y han quedado de que se van a congregar. Bendito sea Dios. Pero también me imagino que más de algún hermanito por ahí ha de estar pensando ya no congregarse. Ya se le quitó aquel anhelo de venir, qué sé yo, y más de algún hermano, más de alguna hermana, más de alguna persona ha de estar pensando, ya no voy a seguir. Porque afecta, hermano, afecta. Pero aquí es donde Dios prueba nuestra vida, prueba nuestro corazón. La cuarentena te ha estado probando y ni cuenta te has dado. ¿Sabe, hermanito, hermana, hermano? Este pueblo dice, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Están diciendo, no podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos, mejor nos hubiéramos muerto allá en Egipto, porque ahorita ellos están añorando Egipto, están viendo como el paraíso de Jehová, Egipto, y hay mucha gente evangélica que va hacia la eternidad, pero va pensando en Egipto y no quiere cambiar, no quiere dejar su idolatría, no quiere dejar sus malas mañas, sus malos pensamientos, sus malas ideas. Mire, hermano, quiero aprovechar, si tú tienes hijos pequeños, trata, si les vas a enseñar algo, enséñale algo que les marque la vida para bien. No le andes enseñando las fiestas y las cosas de este mundo que afectan, que dañan. Ya le dije, un ídolo nada es. Así dice la Biblia. Pero tampoco hay que ignorar el poder que ellos tienen o pueden llegar a tener sobre la vida de nuestros hijos y sobre la vida de cualquier persona. Hermano, aquí esta gente prefiere morir a dejar sus tradiciones, prefieren morir a dejar de ser lo que ellos siempre han sido, prefieren morir y no cambiar. Eso es lo que ellos estaban pensando.
Prefieren morirse en el desierto, prefieren morir en Egipto y no cambiar su forma de pensar. Ellos no tienen una definición de dónde están y solo están pensando en volver a Egipto, que es el único camino que conocen. Los caminos de Dios no los conocen, pero el camino a Egipto, ese sí. Triste, hermano. Entonces, el Señor les va a tomar literalmente la palabra y el deseo que ellos están diciendo y hablando. Verso 29 del capítulo 14 de Números dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros caerán muertos, les dice, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Y solo quiero recordarles algo más. Esta murmuración representa, hermanos, mire, todo el problema, toda la queja de este pueblo era que Dios quería hacer de ellos un pueblo diferente. Eso era todo el problema. Entonces dice de 20 años para arriba, todos se van a morir. ¿Sabe por qué? Porque todos ellos ya estaban contaminados. La idolatría de Egipto había llegado a dominar totalmente sus impulsos, sus decisiones. Ya le dije, hay un pasaje ahí en la Biblia, 38 años después de andar en el desierto, hermano, todavía hay gente que está anhelando volver a Egipto, increíblemente. Este era el caso del pueblo de Israel. Ya los últimos que iban a morir antes de que el pueblo, las nuevas generaciones entraran a conquistar la tierra, hermanos, había gente vieja todavía que estaba anhelando regresar a Egipto todavía. Es increíble el poder de la idolatría de Egipto en el corazón de Israel. Entonces, hermano, verso 30 dice: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefón, y a Josué, hijo de Nun, que tenían un pensamiento diferente. Ellos pensaban diferente. Ellos sí querían ver la forma diferente, querían cambiar. Ellos habían recibido muchas situaciones de Egipto, pero el pensamiento de ellos era diferente. Pero el resto del pueblo, hermano, estaba tan apresado, atados a la idolatría, apresados a la idolatría, que preferían morir y no cambiar su forma de pensar. Entonces, pero note lo interesante aquí, dice: ya Dios, al cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, pero no van a entrar. Mire, hermano, el Señor ya había jurado que los iba a meter a la tierra de la promesa. Ya había jurado y el juramento es firme, hermano. Pero eso en ninguna forma quiere decir que Dios va a estar atado a la terquedad de un pueblo o a la terquedad de una persona. Las promesas de Dios ahí están, hermanos, ahí están y son firmes y son estables. Pero ten cuidado, como bien la Biblia dice, mire que el que sienta que está firme, mire que no caiga, porque es el que mayor riesgo corre de caer, aquel que se siente demasiado seguro. Aquí el Señor ya había jurado que los iba a meter, pero el Señor no va a estar atado a la terquedad de un pueblo, y lo que le estoy diciendo es que Él, su palabra la va a cumplir siempre. La diferencia es con otra generación, porque esta generación es una generación, con todo el respeto necesario, una generación prácticamente inservible. Entonces, hermano, y bien curioso que Dios con esta gente no puede trabajar. De 20 años para arriba no puede trabajar, pero bien curioso que va a trabajar, y la generación que va a entrar a la tierra son los de 20 años para abajo. ¿Y sabe por qué? Porque los que tenían hasta 20 años sí, habían recibido influencia de Egipto, pero no tenía mucho poder sobre ellos todavía. Y el desierto se iba a encargar de sacarles esa influencia, esa poca influencia que ellos tenían. La gente vieja esa ya no se podía hacer nada por ellos, pero estos de 20 años abajo sí.
y los nacidos en el desierto. Estos son los que van a conquistar la tierra, porque ya no tienen idolatría, influencia Egipto sobre ellos. Ya no. Note lo que dice, verso 31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Y despreciaron la tierra de Dios, la promesa de Dios, porque prefirieron tener sus ídolos, sus tradiciones, sus ideas, sus pensamientos. Trata de entender una vez más, Dios quiere que seamos un nuevo pueblo, un nuevo pueblo. Y hay que considerar ese punto. Entonces, hermano, ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, dice el versículo 32, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos tristemente sufrirán, llevarán vuestras rebeldías. Tendrían estas nuevas generaciones, hermanos, que cargar con la rebelión de sus padres, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, que es lo que ellos querían hacer. Ellos no tenían en bien el hecho de poder cambiar y de ver diferente las cosas. Este pueblo, simple y sencillamente, hermanos, esta gente ya mayor de 20 años de arriba que había salido, estaba tan contaminada y tan dominada por la idolatría de Egipto que no había forma de alguna forma de poderles ayudar. Todo estaba ya decidido. Ellos, sus anhelos, su corazón, todo estaba en Egipto. Sus deseos siempre fueron regresar a Egipto. Iban camino a la tierra de la promesa, pero sus deseos, sus pensamientos siempre estaban en Egipto. Y allí es donde debemos de tener nosotros este cuidado. Entonces, hermano, los que van a entrar a la tierra son la nueva masa. Los que no tienen influencia, los que no tienen mañas, los que no tienen tradiciones que les estén afectando la vida. Y hay que considerar una cosa, mis hermanos, muy importante en este punto. Los ídolos del corazón tienen el poder suficiente para destruir la vida de cualquier persona. De hecho, destruyeron la vida de toda una generación acá en Israel. Un ídolo es totalmente peligroso. Si te llega a dominar, si caes en el criterio de la terquedad, diciendo yo no puedo cambiar, entonces la idolatría es fuerte dentro de ti y corres un gran riesgo. Dios nos llama a ser un pueblo nuevo, un pueblo diferente, un pueblo con propósitos eternos. Hermano, Dios sabe el problema, la aflicción. Dios sabe el problema grave que representa la idolatría para cualquier persona. Por eso el mandamiento es firme en cuanto al asunto de la ley. En Deuteronomio capítulo 5, versículo número 8, claramente se dice así. Vamos a leer versículo 7, hermanos, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego dice: no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos. Note, ni abajo aquí en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Mucho menos te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y recuerde una cosa, cuando el Señor dice esto, Él está consciente de que no es el ídolo el que hace al hombre, es el hombre el que hace al ídolo. De eso más adelante vamos a hablar un poco acerca de eso. Hermano, y el mandamiento es firme y estable.
porque la idolatría es sumamente peligrosa y dañina, perjudica, daña. Hermano, una tradición te puede destruir, un pensamiento terco te puede destruir. Si no tenemos ese cuidado, debemos de anhelar ser una nueva masa. Entonces, hermano, ¿sabe cuál es el problema en todo esto? Que la ley es firme y estable, pero la ley tenía una debilidad. Y esta debilidad es que aquí hay pena de muerte para cualquiera que haga un ídolo o adore un ídolo. Y se puede de alguna manera la ley evitar que alguien se incline ante un ídolo. Lo que no puede la ley hacer es evitar la influencia de los ídolos del corazón que ya están ahí injertados. Por eso es que la ley solo podía ayudarle al ser humano así de afuera, y hacía que los fariseos y los judíos, hermano, y eso mismo, esa misma jactancia se convirtió en su propia idolatría, porque ellos no tenían ídolos, así como las iglesias evangélicas. O sea, si una iglesia evangélica tiene ídolos es porque no es evangélica. Pero el problema no son los ídolos de piedra en sí. El problema de las iglesias evangélicas no es ese el problema es los ídolos que los evangélicos ya tienen adentro de su corazón. Ya tienen adentro. Y así van caminando con toda su idolatría. Con toda su idolatría. Y ahí va en la profesión. ¿Y para dónde va? Para el culto y con el gran ídolo en el lomo. Ese es el problema, hermanos, que se está dando y el que se da. Entonces la ley tenía un problema de debilidad. La Biblia va a decir, la ley no pudo haber hecho perfecta a una persona. ¿Por qué? Porque la ley lo único que podía era dar una orden. Y esta ley lo que hacía era decir, miren, cuidado con los ídolos. Y al que se vea adorando un ídolo, se muere. Y claro, la gente por el miedo a eso dejaban de hacer ídolos. Pero internamente Israel siempre mantuvo idolatría que les afectaron y al final los destruyeron. Amados hermanos, ojalá que Dios nos ayude a entender. Cuando Dios te llama a su bendito evangelio, nos llama de las tinieblas a su luz. Nos llama a ser una nueva masa, nuevas personas. Ojalá que tengamos esto en cuenta para que, hermano, nuestra vida pueda ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el día que usted se esté muriendo en su cama, no se esté lamentando y queriendo pedir perdón cuando lo pudo hacer, no lo hizo. Hermano, pudiendo amar cuando no lo hizo. En su momento, en su tiempo, pudiendo congregarse cuando no lo hizo. Y estar llorando último momento, me hubiera querido congregar, ya no. Por favor, hermano, tratemos de comprender si vamos a hacer fiestas de redención. Mire, dentro de poquito, si Dios lo permite, vamos a empezar a congregarnos, vamos a empezar con nuestras reuniones. Un poco diferente a como estamos acostumbrados, pero vamos a empezar, mis hermanos, y vamos a hacer fiesta de redención. Pero esas fiestas tienen que ser hechas con la nueva masa, no con la vieja levadura. Mis amados, les amamos mucho y esperamos que esta palabra pueda ser de beneficio para su vida. Fortalezcámonos en el amor de Dios, luchemos en contra de la idolatría, hermanos, y que Dios nos ayude a entender estas cosas, porque de esto depende nuestro futuro y nuestra herencia. Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos, les amamos mucho en el amor del Señor. Gracias por estar ahí. Saludos a los hermanos, a mi hermano, bendito sea Dios, mi hermano Jesús Sánchez, a mi hermano, mi hermana Rosario, a Mana Sandra, a todos los hermanitos del sector 5, muchas bendiciones.
Les amamos bastante en el amor de Dios. Saludos a mi hermana Bárbara también y a su familia que nos sintoniza también. Dios me les bendiga. Les amamos y nos vemos en la próxima vez, hermanos. Que Dios me les bendiga a todos. Bendito sea el Señor.